Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan? Espero que me escuchen. Vamos con el volumen. Eh, Espero que les haya ido bien en la prueba. Y ahora vamos a seguir con la materia. Les voy a compartir pantalla para ir viendo el potencial. Ya. Bien, vamos a ver ahora potencial eléctrico. ¿Están viendo la pantalla de potencial ahora o no? ¿Un PDF? Sí, profesor. Sí. Ah, muchas gracias. Súper. Ya, entonces, el potencial eléctrico es bien importante porque el potencial eléctrico es lo que más adelante vamos a llamar voltaje. Y el voltaje, ustedes saben que el voltaje es lo que mueve la corriente eléctrica, ¿ya? Y por lo tanto, ¿de dónde sale el potencial? Ahora vamos a verlo un poquitito. Ya, primero, un pequeño repaso. Sabemos que cuando uno tiene un cuerpo y uno tiene una fuerza actuando sobre ese cuerpo, va a haber una aceleración, ¿cierto? Eh, y esa ecuación es F igual a m por a, que esa es la ecuación de Newton. ¿Y eso qué significa eso? Significa que el cuerpo va a empezar a moverse. ¿Ya? Y esa es una ecuación vectorial, porque la fuerza tiene dirección y sentido. Dirección, sentido y magnitud. Y lo mismo la aceleración. Entonces, a partir de la fuerza, uno define el concepto de trabajo. Esto es algo que ustedes no conocen. Bueno, este chiste lo tiro siempre, así que olvídense. Bueno, la definición real de trabajo es la que está aquí. W, que es trabajo, en realidad W debe venir del alemán o del inglés work, es la multiplicación o la integral de la fuerza por el desplazamiento. dr es el desplazamiento y F es la fuerza que hace que se mueva algún objeto. Y esa integral, ¿dónde se realiza? Entre A y B. Por ejemplo, aquí al lado derecho uno ve una trayectoria. Entonces, el cuerpo se está moviendo a lo largo de esa trayectoria y hay una fuerza que actúa sobre el cuerpo. Entonces, la suma de F.dr a lo largo de esa trayectoria es el trabajo. Por ejemplo, una persona caminando que lleva una maleta. Imagínense que ustedes llevan una maleta. ¿Hacia dónde hacen la fuerza para que la maleta se mantenga en el aire? Hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza es vertical. Si ustedes se mueven, ¿hacia dónde se mueven? Hacia adelante, o sea, hacia atrás también. Se mueven perpendicular a la fuerza. ¿Ya? Entonces, en este caso particular, el trabajo es cero. ¿Por qué? Porque la fuerza apunta hacia arriba y el desplazamiento apunta hacia adelante y son perpendiculares. Y ustedes saben que el producto punto de dos vectores perpendiculares es cero. Pero en realidad el trabajo no es cero porque hay una pequeña fuerza que va en la dirección del desplazamiento y esa es la que produce el trabajo. Pero la mayor parte de la fuerza no produce trabajo. Bien, entonces ese es el trabajo. A partir del trabajo uno puede definir también otra cosa que ustedes estudiaron en Física 1, que es la energía. ¿De dónde proviene la energía? Proviene del trabajo. Fíjense en esta formulita que tenemos aquí. El trabajo es la integral de F. El trabajo, a ver, repasando, F.dr, ¿cierto? ¿Cuál es la fuerza sobre una partícula? F igual m por a. Esto. Pero además, esto uno lo puede escribir como m por dv a dt.
v es la velocidad, o sea, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Uno reemplaza esto aquí en la integral del trabajo, obtiene m por dv a dt por dr. Pero ahora uno hace un pequeño truco y mueve este dt y lo pone debajo del dr. dr es el desplazamiento. El desplazamiento con respecto al tiempo es la velocidad. Por lo tanto, tenemos m por v por dv, porque dr partido por dt es dv. dv, ¿qué es lo que es? Es un diferencial de velocidad. Y como tenemos m por v por dv, estamos integrando en v. Y si uno integra en v, y esta integral es fácil, y es un medio mv cuadrado, y aquí obtenemos que el trabajo es un medio mv sub b, b es el punto final, menos un medio mv sub a es el punto inicial. Entonces, el trabajo es igual a la energía, y si se acuerdan también de la definición de hace tiempo, la energía cinética es un medio mv cuadrado, ¿cierto? Entonces, el trabajo es igual a la diferencia de energía cinética final menos la diferencia de energía cinética inicial. ¿Ya? Si a la energía cinética le ponemos K, vamos a tener que el trabajo es igual al K final menos K inicial. ¿Ya? Entonces, el trabajo es la diferencia de energía cinética. Pero además, si seguimos repasando un poco, hay algunas fuerzas que se llaman conservativas. Y en esas fuerzas conservativas existe otra función que se llama energía potencial y que se cumple una ecuación que dice que la diferencia de energía potencial es igual al trabajo. Ahora, esas fuerzas no son todas, hay unas pocas fuerzas solamente que son conservativas. Una es la fuerza de gravedad, otra es la fuerza eléctrica, otra es la fuerza del resorte y las fuerzas nucleares, que esas no las hemos visto, pero también son conservativas. Las demás fuerzas, la mayoría de las demás fuerzas no son conservativas. Por ejemplo, la fuerza de roce, esa no es conservativa. Entonces, para esas fuerzas específicas, que son llamadas conservativas, se cumple que el trabajo es la diferencia de una energía potencial. En el caso del resorte, como les dije recién, el trabajo es la diferencia de energía potencial, y la energía potencial es alguna función que es distinta para cada fuerza. Entonces, cada fuerza conservativa tiene asociada una función que se llama energía potencial, y esa tal que el trabajo es igual a menos la diferencia de la energía, esto que está aquí. ¿Ya? Esto es un repaso porque esto se había visto ya en física 1, pero lo vamos a usar ahora porque nosotros vamos a usar las fuerzas eléctricas que son conservativas. Entonces, tenemos que el trabajo es igual a esta energía potencial, delta U. Ojo, U. Pero además sabíamos que el trabajo era igual a la diferencia de energía cinética. ¿Ya? Entonces, podemos igualar ambas cosas y obtenemos que el trabajo, la diferencia de energía cinética es igual a menos la diferencia de energía potencial. Y aquí definimos, fíjense en esta ecuación que está acá, la energía cinética
final menos la energía cinética inicial es igual a menos la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Esta ecuación uno la puede reescribir y nos queda K sub B más sub B igual a K sub A más K sub más U sub A. ¿Qué es lo que es esta ecuacióncita que tenemos acá? A este K sub B más U sub B le vamos a llamar energía mecánica o energía total. Entonces la energía total va a ser la energía cinética más la energía potencial que tiene un cuerpo. Y esas energías, como les digo, son unas definiciones, unas funciones que están bien definidas. Por lo tanto, se pueden calcular. ¿Qué nos dice la fórmula que acabamos de encontrar? Nos dice que la energía final va a ser igual a la energía inicial. La energía total, por supuesto. La energía total, entonces. La energía total va a ser igual a la energía potencial solamente en los casos de que estemos trabajando con fuerzas conservativas. Si hay fuerzas no conservativas entre medio, entonces esto no es válido. Ya, entonces la energía se usa para distintas cosas y en particular lo vamos a usar para definir la energía potencial eléctrica y un nuevo concepto que es el potencial eléctrico. Pero todas estas son definiciones que no son, que una vez que uno conoce la definición ya es más o menos fácil el cálculo. Así que no es nada del otro. Lo que sí es que uno se enreda bastante con los signos aquí en este caso, ¿eh? Ojo, porque aquí hay uno, fíjense que aquí hay un menos delta U, menos, y después el delta es siempre una diferencia, así que hay varios menos entre medio y uno se enreda fácilmente con los signos. Ya, entonces vamos como la energía eléctrica, o sea, perdón, la fuerza eléctrica es conservativa, entonces va a existir una energía potencial eléctrica que tenemos que ver qué es lo que es. Entonces, veamos, por ejemplo, en el caso de una carga puntual o en un plano infinito. Si uno tiene una carga puntual, esa carga genera un campo. Si uno tiene otra carga, un Q sub 0, esa carga va a sentir una fuerza. Y si hay una fuerza y hay un movimiento, entonces va a haber trabajo. Por ejemplo, aquí, en el caso de un plano infinito, lo mismo. Si uno tiene este plano, genera un campo. Este campo actúa sobre la carga Q sub 0 y le ejerce una fuerza. Si esa carga se mueve, al haber una fuerza y un movimiento, va a haber un trabajo. Y por lo tanto, también va a haber alguna energía potencial. Vamos a ver qué es lo que es esa energía potencial. Ya, ¿cuál es la fuerza que siente esta carga Q0? La fuerza es Q por E, ¿cierto? Esta es la fuerza, esta es la definición de fuerza, perdón, esta es la definición de campo. Ya, pero la fuerza eléctrica que siente una carga es Q sub 0 por E. Acuérdense que el campo E es generado por alguna otra carga, no es generado por Q0. Q0 es el que siente, es la carga que siente la fuerza. Pero el campo no lo genera Q0, sino lo genera otra carga. Ya, tenemos que esa es la fuerza, ¿cierto? Calculemos ahora cuál va a ser el trabajo. El trabajo va a ser la misma definición que antes. F por, aquí le volvieron, F por dr o F por ds. Este ds es un desplazamiento. Es un desplazamiento infinitesimal. O, como ya lo hemos visto antes, es un vector largo. ds entonces es el desplazamiento. Y la integral, no lo había dicho, pero me imagino que ustedes ya se imaginaron, la integral es una integral de línea. ¿Por qué
para entender bien, ¿qué es lo que es una integral de línea? Una integral de línea es una integral que se realiza sobre alguna línea, sobre una trayectoria. Por eso se le llama integral de línea, porque se realiza encima de alguna trayectoria. Lo mismo que una integral de superficie que ya hemos visto. Las integrales de superficie se realizan sobre una superficie. Ya, más adelante vamos a ver un poco más en detalle cómo se calcula. Pero el concepto es eso, el concepto es que la integral hay que realizarla por encima de una línea. O sea, las variables que ustedes están integrando se evalúan encima de esa línea. Eso es lo que significa integral de línea. Ya. Entonces, sabemos que el campo es, la fuerza es Q sub 0 por E, ponemos ese Q sub 0 por E aquí en la integral, y nos queda que el trabajo es Q sub 0 es constante, así que sale fuera de la integral de línea entre A y B de E punto ds. Acuérdense que este ds es un desplazamiento, o un largo, un vector largo. Ya, entonces ese es el trabajo. Como el trabajo, como la fuerza eléctrica es conservativa, entonces existe alguna energía potencial que se cumple esta relación de aquí. Todavía no sabemos cuál es esa energía potencial, ojo. Sabemos que existe, pero no sabemos qué es lo que es. Sabemos que existe y vale W igual menos delta U. Delta U, que lo que es delta U es la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Entonces, si la carga se mueve entre el punto A y B, A es el punto inicial y B es el punto final, entonces U sub A es la energía potencial que tiene la carga en el punto A, y U sub B es la energía potencial que tiene la carga en el punto sub B. Entonces el trabajo es menos delta U. Reemplazando esta formulita de acá arriba, en la definición de trabajo y energía potencial, obtenemos que delta U es menos Q sub 0 E punto ds. ¿Ya? Entonces esto que tenemos acá es nuestra definición de energía potencial. Fíjense en una cosa, un detalle. La energía potencial, yo no definí la energía potencial, sino que definí la diferencia de energía potencial. Yo aquí tengo delta U, y delta U es una integral de línea entre A y B. ¿Ya? Por lo tanto, aquí no tengo la función U, sino que tengo la función delta U. Delta U es U sub B menos U sub A. ¿Ya? Y es la integral de E punto ds. Es una definición, así que esta definición no es tan complicada. Ya. Y ahora vamos a definir otra cosa. Fíjense en esta definición de aquí. Tenemos delta U igual a menos Q sub 0 por la integral de E punto ds, ¿cierto? Si yo paso dividiendo el Q sub 0 hacia acá, voy a tener delta U partido por Q sub 0 es igual a menos la integral entre A y B de E punto ds. ¿Ya? Esta segunda parte, esta integral de aquí, no depende de la carga. Esta integral entonces es independiente de la carga. Y a esta integral que está aquí la vamos a definir como potencial eléctrico. Perdón, diferencia de potencial eléctrico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí tenemos un delta U, delta energía. Por lo tanto, esto va a ser un delta de potencial, una diferencia de potencial. Entonces ahora vamos a definir lo que se llama el potencial eléctrico como la diferencia entre A y B de E punto ds.
Entonces, esta es la diferencia de potencial eléctrico que se obtiene a partir de la de la diferencia de energía potencial. ¿Ya? Y ojo que uno siempre habla de diferencia de potencial, no habla de potencial. Cuando se habla de potencial es una definición bien específica, pero lo que importa siempre es la diferencia de potencial. Yo les dije recién que la diferencia de potencial es lo que más adelante vamos a llamar voltaje. Y el voltaje es lo mismo. El voltaje no es que haya un voltaje, sino que hay una diferencia de voltaje. Cuando ustedes dicen que una pila, por ejemplo, una pila de esas pilas redonditas comunes silvestres, tiene 1,5 volts, lo que yo estoy diciendo es que esa pila tiene 1,5 volts de diferencia entre el positivo y el negativo. ¿Por qué? Porque la pila tiene dos bornes, ¿cierto? No existen pilas con un solo borne. A propósito, borne se le llama al contacto eléctrico de las pilas. Entonces, cuando yo tengo una pila, esa pila siempre tiene dos bornes, dos contactos. Y el voltaje es siempre la diferencia entre esos dos contactos. Lo mismo los enchufes. Los enchufes tienen siempre dos contactos. El del medio es tierra, es otro contacto que no tiene nada que ver con el voltaje. Entonces, la diferencia potencial de, por ejemplo, la corriente eléctrica que hay en las casas es de 220 volts, ¿cierto? Y eso significa que la diferencia entre un enchufe, entre un hoyito y el otro hoyito, esos son 220 volts. Lo mismo una pila. La batería del auto, lo mismo. La batería del auto, hay una diferencia de potencial o una diferencia de voltaje que es de 12 volts entre el positivo y el negativo. Entonces, siempre uno habla de diferencia de potencial. Entonces, la diferencia potencial es la diferencia de energía potencial partido por Q0 o menos la integral entre A y B de E punto ds. ¿Ya? Entonces, esta es una diferencia. ¿Ya? Ojo que el potencial eléctrico no es lo mismo que la energía potencial. Son bien parecidos, pero no son lo mismo. El potencial eléctrico depende solo de la distribución de carga que genera el campo. Es independiente de las cargas que hayan entre medio. Y la energía potencial es la energía de alguna carga, ¿ya? Entonces, el potencial se calcula en referencia a algún campo. La energía potencial se calcula a partir de alguna carga, ¿ya? Ya, entonces ya tenemos las definiciones, y si tenemos las definiciones y la formulita que nos sirve para calcular, entonces podemos hacer algunos cálculos, ¿cierto? Ya, vamos a ver algunas definiciones entonces. Tenemos la diferencia de energía. La diferencia de energía es igual al trabajo, ¿cierto? Si es energía, esa energía se mide en joule o joule. Entonces los joules es la unidad de energía eléctrica. En realidad es la unidad de cualquier energía. Pero el potencial eléctrico va a tener otras unidades porque ya no es energía, sino que es potencial. Y las unidades del potencial son joule partido por coulomb. Y un joule partido por coulomb se llama volt. Entonces, las unidades de la diferencia potencial son volts. O las unidades de voltaje es volt. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un campo eléctrico constante? Hagamos un ejemplo simple de el cambio de energía potencial, o más bien el cambio de potencial, la diferencia de potencial entre dos puntos
cuando hay un campo eléctrico constante. Por ejemplo, el campo es E igual menos E sub 0 J tongo. ¿Hacia dónde apunta el campo? Apunta hacia abajo, este que está aquí. Aquí no están dibujados los ejes, ahí está el eje Y, el eje X está hacia el lado, el eje Y va hacia arriba. Entonces, yo tengo una carga, o sea, más bien, estoy calculando la diferencia de potencial. Entonces, yo quiero calcular la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Y la distancia entre esos dos puntos es D. ¿Cómo puedo calcular la diferencia potencial? Uso la definición. B sub B menos B sub A. Ojo, a ver, aquí hay que tener cuidado porque son definiciones. Cuando yo calculo la diferencia potencial es siempre entre un punto y otro punto. ¿Qué estoy calculando aquí? Estoy calculando la diferencia potencial entre A y B. Eso, ¿cómo se escribe? Se escribe como B sub B menos B sub A, o sea, el potencial en B menos el potencial en A es la diferencia de potencial entre A y B, ¿ya? Y eso es igual a la integral entre A y B, integral entre A y B, de E punto ds, y con un signo menos ahí adelante. Ya, así que esta parte, repásenla con cuidado, porque es fácil enredarse respecto a de dónde hasta dónde se calcula, y si es un menos o es un más, ¿ya? Entonces, yo estoy calculando la diferencia de potencial entre A y B. Eso es lo mismo que B sub B menos B sub A, y eso es menos la integral entre A y B, ¿ya? Ahora, E punto ds. Tengo que ahora poner el E, ya lo conozco, el E vale menos E sub 0 J tongo, eso es fácil, ¿cierto? ¿Cuánto vale el ds? ds es un desplazamiento o un vector largo, que es lo mismo. ¿De dónde hasta dónde se produce el desplazamiento? Entre A y B, ¿cierto? El desplazamiento va a ocurrir desde el punto A, que está acá arriba, hasta el punto B, que está hacia abajo. Entonces, yo primero me voy a mover hacia abajo. ¿En qué dirección? Resulta que justo A y B están sobre el eje Y. Por lo tanto, me voy a mover sobre el eje Y, encima del eje Y. Y si yo tengo un vector largo o un desplazamiento infinitesimal que se mueve arriba del eje Y, a ese le vamos a llamar DI. Acuérdense lo que hemos visto antes. Si hay un desplazamiento chiquitito que está sobre el eje X, a ese le llamamos normalmente DX. Si está sobre DI, va a ser DI. ¿Ya? Ya, ahora, pero el DI el desplazamiento es un vector. ¿Hacia dónde va el vector? El vector va hacia abajo, porque yo me muevo desde A a B, me muevo hacia abajo. Por lo tanto, va a ser menos DI J tongo. ¿Ya? Entonces, el desplazamiento o el ds o el dl, que más adelante lo vamos a llamar dl, en este caso particular vale menos de ij tongo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos hacia abajo y además vamos sobre el eje Y. Entonces, ahora calculo el producto punto, E punto ds. E punto ds es menos E sub 0 j tongo por menos de I j tongo y me da E sub 0 di. ¿Ya? Y finalmente ahora calculo la integral. B sub B menos B sub A es menos la integral entre A y B de E sub 0 por DI. Y ahora podemos ver los límites. DI. El I entre qué punto y qué punto varía. Entre este punto que está acá arriba ¿cuánto vale el I? Vale D. Y acá abajo, ¿cuánto vale I? Vale 0, ¿cierto? Entonces sería entre I y 0. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que
B sub B menos B sub A es menos E0 por I sub B menos I sub A, porque por la integral, esto es constante, E sub 0 es constante, y me queda la integral de DI es I en B menos I en A, y eso es menos E por D. ¿Ya? Y ahí entonces tenemos que, en este caso particular, B sub B menos B sub A vale menos E por E sub 0 por D. Entonces, la diferencia potencial es menos E sub 0 por D. Y ahí sacamos que el potencial en B es menor que el potencial en A. ¿Por qué? Porque es negativo. B sub B menos B sub A es negativo, por lo tanto el potencial en B es menor que el potencial en A. Entonces, fíjense que el movimiento iba hacia abajo, ¿cierto? Y eso era negativo. Ya. Entonces, las líneas de campo apuntan en la dirección de menor potencial. Y eso nos va a servir porque más adelante la corriente eléctrica, vamos a ver que la corriente eléctrica se va a mover desde el punto de menor potencial a mayor potencial. A ver, de mayor potencial, no. De mayor potencial a menor potencial. Es como que el voltaje empuja la corriente. Pero eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Ya, entonces aquí calculamos el campo. Veamos otro caso también. El potencial. Ya, esto lo vamos a dejar a un lado. Veamos otro caso de campo constante. Un pelito más complicado. Fíjese acá. Yo tengo un campo E que apunta en el eje X. Este campo E apunta hacia la derecha. Si el eje X va hacia la derecha y el eje Y va hacia arriba, como siempre. A ver. Ups. Ah, qué les será. Vamos a ver, espérense un segundito, a ver si... Ya, no importa. Es muy complicado hacer dibujos aquí. Ya. Entonces, tenemos acá, en este caso especial, el eje X apunta hacia la derecha y el eje Y apunta hacia arriba. Eso es como lo hacemos siempre, ¿cierto? El campo entonces va a ser E sub 0 en Y tongo, hacia la derecha. Pero el desplazamiento va a ir entre este punto A que está acá abajo y el punto B que está allá arriba. El desplazamiento va en diagonal, en un ángulo teta. Entonces, aquí tenemos un problema. ¿Cuánto vale ds? ds es fácil si es que va por encima de un eje, ¿cierto? Si es que va por encima de un eje es de x. Si va sobre el eje y es de y, pero en este caso no va ni por sobre el eje x ni por sobre el eje y. Por lo tanto, ¿cuánto vale el ds en este caso? Lo podemos, no es complicado porque el ds es un vector. Veamos aquí, por ejemplo, ¿hacia dónde va el vector? El vector va hacia allá, ¿cierto? Entre A y B. Este vector que va entre A y B lo podemos descomponer en una suma de otros dos vectores, uno que va hacia la derecha sobre el eje X y uno que va hacia arriba sobre el eje Y. ¿Ya? Entonces, ds yo lo puedo descomponer como un vector que va hacia la derecha más un vector que va hacia arriba. Y resulta que entonces el ds lo puedo poner como dx y tongo más dy j tongo. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? Espero que sí. Ya, ahora resulta que tengo el ds. Acuérdense que el ds es un vector. Ahora, es un vector infinitesimal.
cuando son vectores infinitesimales, no son, no, ustedes podrían decir, pero el de x, el vector infinitesimal vale ds coseno teta, es dr coseno teta, no, ya. ¿Cuánto valen estos vectores infinitesimales? Acuérdense que en todo esto son cositas muy chiquititas y por lo tanto, cuando tenemos cosas chicas, podemos aplicar estas fórmulas que son un poco más, ¿cómo se podría decir? No tan estrictamente correctas. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene cantidades infinitesimales se hacen muchas aproximaciones. Y en este caso aproximamos que el ds es un vector que va en dx más un vector que va en dy. En el eje x más un vector que va en el eje y. Ya, entonces ahora podemos armar la integral, ponemos este ds acá arriba y lo multiplicamos, hacemos producto punto con e. ¿Cuál es el producto punto de e punto ds? Fíjense, e sub 0 por dx y tongo punto y tongo. Me da y tongo punto y tongo, me da 1. Después e sub 0 por di y tongo por j tongo. ¿Cuánto me da y tongo por j tongo? Me da 0. Y punto j es 0, ¿cierto? Entonces me va a quedar solamente e sub 0 dx. Entonces, e punto ds es igual a e sub 0 dx. Ya, e sub 0 dx. Ahora, estoy integrando en dx. ¿Desde dónde hasta dónde varía x? Si uno mira el dibujo, de acuerdo a lo que nos dijeron en el enunciado del problema, el x varía entre este punto que es 0 y este punto que es d. Ojo, el desplazamiento va entre a y b, b está acá arriba, pero yo estoy integrando en x. Mucho cuidado aquí, estoy integrando en x, por lo tanto tengo que ver desde dónde hasta dónde varía el x. X varía entre este punto y este punto vale d. ¿Ya? Así que ahí tengan cuidado, estoy integrando en x y tengo por lo tanto que ver desde dónde hasta dónde varía el x, no el desplazamiento, porque ahora ya estoy haciendo la integral. ¿Ya? Y ¿qué obtenemos? Obtenemos que e.ds entonces, o sea que toda esta integral de acá vale e sub 0 por d. ¿Ya? Y entonces la diferencia de potencial depende de d. ¿Por qué? Porque estamos tomando un producto punto. Es lo mismo que esto es parecido al caso de la maleta. Al tomar el producto punto de dos vectores, la parte perpendicular de los vectores se va a cero, desaparece. Ya. Entonces, en este caso, para todos los puntos B a una distancia D del punto A en la dirección Y tienen el mismo potencial. Fíjense en eso. ¿Qué hubiera pasado si yo el desplazamiento lo hago entre A y este punto de acá, B? Si el B hubiera estado acá abajo. Me hubiera dado lo mismo, ¿cierto? Me hubiera dado E sub 0 por D. ¿Qué pasa si yo calculo entre este punto y uno por acá arriba? Por acá arriba, pero que está sobre esta línea. Me hubiera dado lo mismo. Entonces, todos los puntos que están en esta línea de aquí tienen la misma diferencia de potencial con A. ¿Ya? Eso es lo que está dibujado aquí. Entonces, si yo aquí tengo el punto A y el punto B se me mueve en esta línea, la diferencia potencial entre estos dos va a ser siempre la misma, en cualquier parte de esta línea. Y a esto se le llama un plano equipotencial, o sea, un plano donde yo voy a tener la misma diferencia potencial.
Eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Y nos va a ocurrir que los metales van a tener todos siempre el mismo potencial eléctrico. Pero eso más adelante lo vamos a ver. Ya, veamos ahora con un campo un poco más complicado. Hasta ahora el campo es constante. Es sub 0 por I, en este caso. Pero ¿qué pasa si el campo es un poquitito más complicado? Por ejemplo, el campo que genera una carga puntual. A ver, espérenme, quizás esto lo haga en el pizarrón para que sea más entendible. Ya. El potencial eléctrico. Pero para el caso de una carga puntual. Esto me voy a pasar ahora al pizarrón porque es más fácil explicarlo acá. Entonces, tenemos campo, potencial B o delta B igual potencial ¿Cuál es el campo generado por una carga puntual? Deme un segundito para poner aquí. El campo generado por una carga puntual. ¿Cuál es ese? Primero tenemos aquí una carga. Ustedes saben que esta carga genera un campo que va así más o menos, ¿cierto? ¿Cuál es la forma de este campo? E K sub 0 por Q R tongo partido por R cuadrado, ¿cierto? Este es el campo que genera esta carga que está aquí. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Queremos calcular una diferencia de potencial. Por lo tanto, primero tenemos que ver entre qué punto y qué punto nos vamos a mover. Acuérdense que la diferencia de potencial es entre dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? A ver, hagamos el dibujo aquí. Voy a dibujarlo de nuevo para que se vea más grande. Tengo aquí la carga. Esta carga genera un campo. Y yo aquí tengo un punto A. Y acá tengo un punto B. Entonces, yo voy a calcular delta B. Ahora, ojo, es igual a B sub B menos B sub A. Yo me voy a mover en esta dirección. Ese es el movimiento. Uno va entre A y B. Pero el delta B se calcula como B sub B menos B sub A. ¿Y cuál es la definición de este de aquí? La definición es menos la integral entre A y B de E punto dl. O, a ver, ojo, por si acaso, definición. dl igual a ds. Igual, ¿qué es lo que es esto? Es un desplazamiento
Este es un DL. ¿Y dónde va el DL? El DL va aquí arriba. Este es el DL. O acá. El DL se me mueve por encima de la línea donde yo estoy moviéndome. Por lo tanto, esta integral tengo que calcularla encima de esta línea. Ya. Ahora, ¿cómo calculo esta cosa? Ah, este es un DL, un desplazamiento, ¿cierto? ¿Cómo calculo esta cosa? Veamos un poquitito qué es lo que son E punto DL va a ser igual a K sub 0 por Q partido por R cuadrado, R tongo, punto DL, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo que ver bien qué es lo que es este R punto DL. R punto DL. Vamos a ver, voy a dibujar esto de nuevo para que se vea un poco mejor. Vamos a hacerlo un poquitito más simple. R es este, ¿cierto? Ese es R, perdón, este es R tongo. R tongo, tengo que calcular R tongo.dl. ¿Qué es lo que es R tongo? Esta es la carga que genera el campo. El desplazamiento es este es el punto A y el punto B está por aquí. ¿Dónde va DL? DL va aquí. DL va por sobre esta línea. ¿Cierto? Porque la integral es una integral de línea. ¿Dónde va el R tongo? El R tongo apunta en la dirección de R. Y R, ¿hacia dónde apunta? R apunta siempre a donde estoy trabajando yo. Por lo tanto, R tongo va a ser este que está aquí. ¿Estamos? Ya. No me vaya a equivocar en esto, denme un segundito. Ya. ¿Qué más? ¿Qué coordenadas estamos usando? Estamos usando, supongamos, si tenemos R, tiene que haber una coordenada teta por ahí, ¿cierto? Y teta, a ver, no, el DL lo vamos a dibujar acá abajo, DL. Si yo tengo el R tongo ahí, voy a tener también algún teta tongo por acá. ¿Por qué? Porque cuando estoy usando R tongo, estoy usando coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas. Pero en ambos casos, ambas coordenadas siempre tienen un teta tongo. Entonces supongamos que mi teta tongo va aquí, ¿ya? A ver. Se me enredó un poquitito, o sea, RT teta, denme un segundito. Espérense que el dibujo no me acompaña mucho. Voy a corregir el dibujo para que sea más fácil. ¿Ah? Esto es válido en todos los casos, pero para entenderlo es más fácil de esta otra forma. Miren. Aquí tengo el punto A, aquí tengo el punto B. Acá está R, acá está DL, aquí está
R tongo, ¿cierto? Y hacia acá, teta tongo. ¿Qué es lo que es R.dl? Bueno, este en realidad... aquí está el R y aquí está el dl. Son vectores. Es el módulo de R tongo por el módulo de dl por el coseno del ángulo, ¿cierto? Si, ya olvídense de este teta tongo, ese da lo mismo. Entre R tongo y dl hay algún ángulo teta. Por lo tanto, esto vale 1 por dl por coseno teta, ¿cierto? Entonces, rtongo.dl vale el módulo de R tongo por el módulo de L por el ángulo teta. Ahí estamos bien, ¿cierto? Porque esta es la definición. Por lo tanto, esto me vale dl coseno teta. ¿Pero qué es lo que es dl coseno teta? dl coseno dl coseno teta es la proyección de dl sobre este eje, es este. Yo debería dibujarlo más grande todavía, pero vean, vamos a dibujarlo más grande todavía para que se vea mejor. Mira, acá tengo esto, aquí tengo R, acá tengo R tongo, ahí tengo DL. Este es teta. El producto punto de R tongo punto DL es la proyección es DL coseno teta, ¿cierto? Pero DL coseno teta es la proyección de DL sobre este eje. Y este eje es R. En estas coordenadas, este eje, esto de aquí, va a ser dl coseno teta. Dl coseno teta es un largo infinitesimal. Y ese largo infinitesimal está justo arriba del eje R. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora de los largos infinitesimales? Si yo tengo algún largo infinitesimal sobre un eje, ese largo va a ser igual al largo al eje. Por ejemplo, si tengo algo sobre el eje de X, va a ser dx. Si tengo algo sobre el dy, va a ser dy. En este caso tengo un largo infinitesimal que está justo en el eje R. Por lo tanto, esto va a ser dr. Entonces, dl coseno teta va a ser igual a dr. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque yo estoy proyectando el dl sobre el eje R. Y un largo infinitesimal en el eje R es siempre dr. ¿Ya? Entonces, voy a obtener que... Vamos a borrar esto. Esto de aquí va a ser igual a ¿qué cosa? K sub 0, Q, partido por R cuadrado, R tongo punto DL. Entre A y B. Y eso va a ser igual a la integral de K sub 0 por Q partido por R. R.dl va a ser entonces dr. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que dl R.dl es dl coseno teta.
pero dl coseno teta es la proyección de dl sobre el eje R, y por lo tanto eso va a ser dr. ¿Ya? Y me queda entonces esa integral de aquí, que sería el delta b. Y esta integral es fácil. Entre a y b, ¿cuánto va a ser? Entonces, delta b va a ser igual a menos, aquí había un menos antes, menos la integral de esto, va a haber otro menos, por lo tanto un más k sub 0 q partido por r evaluado entre a y b. ¿Ya? Porque la integral de 1 partido por r cuadrado es menos 1 partido por r cuadrado, menos 1 partido por r, y con ese otro menos me da más. Por lo tanto, delta b va a ser igual a k sub 0 q 1 partido por rb menos 1 partido por r sub a. ¿Ya? Entonces, este va a ser la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B para el caso particular de una carga puntual. Ya calculamos, acuérdense que teníamos una carga puntual por acá abajo, Q, y el campo que genera este Q era K sub 0Q partido por R cuadrado, ¿cierto? Entonces, en este caso, calculamos que la diferencia potencial es 1 partido por RB menos 1 partido por RA. ¿Ya? Y ahora, vamos a complicar más la vida. Entonces, la diferencia de potencial es siempre menos la integral entre A y B de E punto dl. Esta es la definición de diferencia potencial. Esta definición hay que calcularla para cada campo específico. Los campos son todos distintos, por lo tanto, dependiendo del tipo de campo, va a ser el potencial. Y nosotros ahora acabamos de calcular para una carga puntual, delta B va a ser igual a K sub 0, Q partido por 1 partido por RB menos 1 partido por RA, ¿cierto? Eso es lo que calculamos recién. Y esta es la diferencia entre A y B. Vamos a ponerlo aquí, entre A y B. La diferencia entre A y B es, entre A y B, a ver, significa desde A hasta B es igual a delta B, y eso es igual a B sub B menos B sub A. Todas estas definiciones, apréndanselas porque es fácil enredarse. Si voy entre A y B, significa que es B sub B menos B sub A. ¿Ya? Ahora, si yo tengo la carga, a ver. Delta B es K sub 0, Q, 1 partido por RB, menos 1 partido por RA. ¿Cierto? Esto es lo que tenemos. Ahora, si yo quiero calcular, si yo digo A tiende a infinito,
el punto A está muy lejos, este punto A está por allá arriba, y el punto B está aquí. ¿Qué me queda? Delta B es igual a K sub 0. Si A tiende a infinito, esto tiende a 0, ¿cierto? Por lo tanto, me queda K sub B por Q partido por RB. Y en este caso particular, cuando uno de los puntos es infinito, de hecho el punto inicial, ojo, cuando yo estoy diciendo que el punto A tiende a infinito, el punto A está muy lejos, eso significa que el punto inicial está muy lejos, ¿cierto? Y eso se define como campo de una carga en el punto B. A esto le vamos a llamar potencial de una carga en el punto B. Potencial de una carga en B es B sub B, que es igual a K sub 0, Q partido por RB. A esto se le va a llamar el potencial de una carga en el punto B. Ya, esta es una definición, ojo, y es para enredarlos a ustedes, solamente para enredarlos a ustedes, porque uno siempre tiene que hablar de diferencia potencial. ¿Qué significa esto? Esto es equivalente al potencial entre A, que tiende a infinito, y el punto B. Entonces, cuando se habla de que cuando se pide o se habla del potencial de una carga en el punto B o el potencial en un punto, es esto. Se está hablando en realidad que es la diferencia, diferencia de potencial, diferencia cuando uno habla de esto, en realidad uno está diciendo, esa es la diferencia de potencial entre A, que tiende a infinito, y el punto B. ¿Ya? Siempre que uno dice cuál es el potencial de una carga en un punto, eso significa la diferencia de potencial entre el infinito y ese punto. ¿Ya? Esta es la definición correcta y esta es la manera de hablar, como uno dice. Así que, ojo con eso. Y ahora, todo esto es para cargas puntuales, para los campos generados por cargas puntuales. Ya. Pero después vamos a seguir haciendo más ejercicios para poder practicar esta cosa, pero ya se nos acabó el tiempo, así que vamos a dejar la clase por aquí. Si tienen, a ver, veamos. Dudas, vamos a seguir haciendo ejercicio, pero me imagino que por ahora no tienen muchas dudas, ¿sí? ¿Cómo está la cosa? Profe, Ajá, yo tengo una duda con la prueba. ¿La ¿ya? va a revisar usted o la va a revisar un ayudante o alguien más? No, la reviso yo. La Ah, reviso yo. Y alguien, no me acuerdo quién, pero me mandaron una prueba al correo y esa también la voy a corregir, no se preocupen. ya. ¿Ya? Gracias, profe. Que esté bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra cosa por ahí? Ya. Nos Por vemos ahora no hay más. entonces. Ya, que les vaya bien. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Chao.